paran en seco a la esposa de Felipe Calderón, Márgara Zavala. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Mis estimados amigos, bienvenidos a un video más del canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal. Y bueno, amigos, que tengan un excelente miércoles. Y la esposa de Felipe Calderón no se salió con la suya, pues habla como si su esposo hizo bien las cosas en el pasado. Pero eso no fue todo, pues diputado muy joven Juan Isaías Bertín Sandoval le da su lección a esta diputada y la deja sin argumentos. Y sin tanto que hablar, mejor a continuación les presento el video. Acompáñenme. A los que han presentado los compañeros y la compañía del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Hoy tenemos en México la mayor ola de violencia, y es porque el gobierno de Morena no quiere enfrentar ni combatir el crimen organizado. Y el desorden de la falta de estrategia, resumida en abrazos y no balazos, la esconden atrás del ejército. Como no hay nada, lo que se va a prorrogar es la tragedia que en México estamos viviendo por la estrategia fallida del gobierno federal. Y entendemos que este dictamen es la confesión de que fallaron en el tema de seguridad. Y demás se basa en falsos debates. No, señores, no se equivoquen, la responsabilidad de la delincuencia federal es del gobierno federal, no de los gobiernos locales a quienes han abandonado. Y ahora resulta que sí quieren apoyar a las policías estatales y municipales. Y en un transitorio, pero no, en un transitorio del transitorio. Hicieron un transitorio constituyente del transitorio constituyente para crear un fondo que nadie sabe bien a bien de qué se trata. Respetemos los mandatos constitucionales. Les recuerdo que el único que no respetó los mandatos constitucionales y sacó al ejército sin la aprobación del Congreso fue Felipe Calderón. No tienen cara para venir a proponer nada en materia de seguridad, porque cuando ustedes estaban al frente del gobierno, permitieron que el narco escalara a tal nivel que comenzó ejecuciones al por mayor, consolidó prácticas nunca antes vistas, y eso se lo debemos a su flamante secretario de Seguridad, García Luna. Él les abrió la puerta y aquí estamos dando la batalla para cerrar esa puerta que él abrió. ¿Qué me pueden decir de su supersecretario García Luna, que hoy se enfrenta a una posible cadena perpetua por delincuencia organizada? Y ustedes, con ese descaro, se condenan también a una perpetuidad política en ese lugar que llaman oposición. Seguirán ahí hasta extinguirse, porque el pueblo jamás les permitirá volver al poder. Cabe mencionar que su secretario le rendía cuentas a los narcos, jamás al pueblo. Y parece que hoy en día ustedes le siguen rindiendo cuentas a esas esferas dependientes de los capos de la droga. Se nota con su negatividad de aprobar esta reforma. También les tengo una recomendación, ahorita que estamos con las recomendaciones de los libros. El Señor de la Muerte se titula, dedicado a Genaro García Luna. Está dedicado a su diamante de seguridad. Claro está que no lo han leído, porque si así fuera, no tuvieran el descaro de venirse a parar aquí a votar en contra de la ampliación para el mandato de la Guardia Nacional. Los gobiernos de los estados donde gobernaban los que hoy son oposición nunca se preocuparon por el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, ya que con mucha normalidad se desviaban los recursos que debían destinarse al equipamiento, capacitación o mejores condiciones laborales de los cuerpos policiales. El mejor ejemplo es el Fortasec, un programa federal que tenía como fin fortalecer a las policías municipales, pero en realidad existían diversos actos de corrupción en la ejecución de los recursos, ya que poco o nada de ese recurso se destinaba para lo que realmente era aprobado, lo cual nos dejó como herencia instituciones policiales incapaces de enfrentarse al crimen organizado,
pero no por la falta de aptitudes o valentía de los elementos, sino porque el crimen se fue fortaleciendo gracias a gobiernos como los del PAN. El mal actuar de quienes deberían de predicar con el ejemplo, y todo esto al amparo del poder. Por ello resulta increíble que hoy en la oposición existan voces que se opongan a que las Fuerzas Armadas coadyuven con las policías locales para reducir la violencia en nuestro país. Cuando por primera vez en muchos años se ha detenido la comisión de delitos de alto impacto como el homicidio e incluso reducido en algunos otros como el secuestro, lo cual nos refleja una estrategia de seguridad integral que va por buen camino, pero que requiere mayor tiempo para alcanzar la pacificación. Esa pacificación que perdimos gracias a lo que hoy se hace llamar oposición. Seguimos atendiendo las causas de raíz que generan la inseguridad de nuestro país, la generación de oportunidades para más jóvenes y el combate a la corrupción de la vida pública. Sin embargo, aún está pendiente el fortalecimiento de las policías locales y para ello la importancia de esta reforma constitucional. Una reforma que amplía el periodo donde el titular ejecutivo, pidiéndole permiso al pueblo y al Congreso, no como Felipe Calderón, podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. A fin de garantizar el estudio de este informe, se creará una comisión bicameral donde la participación plural de la Cámara de Diputados con la participación de senadores medirán el actuar de las Fuerzas Armadas y evaluarán los resultados en base a los recursos otorgados. Para lograr lo anterior, se ha establecido la creación de un fondo de apoyo a entidades federativas y municipios, destinando el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública, el cual será hasta un 25% para los municipios que den resultados positivos. Por lo que desde esta Cámara de Diputados tendremos la obligación y responsabilidad de revisar que el manejo de los recursos del Fondo para Policías Estatales y Municipales se apegue a una adecuada estrategia de seguridad bajo principios de transparencia, honradez en la ejecución de los mismos. Los tiempos han cambiado. La deuda que durante años el gobierno había tenido para el pueblo de México, hoy empieza a saldarse. Estamos avanzando en la pacificación del país y en erradicar la corrupción de sus instituciones. Lo anterior, mediante una adecuada capacitación y sembrando valores como el honor en la preparación de cada uno de nuestros elementos. Como toda transformación, hay un proceso de lucha, de cambio, y estamos en ese tiempo. Trabajemos por un país de paz y dignidad, en el que los derechos de todas y todos los mexicanos sean promovidos, respetados, protegidos y garantizados. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena hoy votará a favor de esta reforma, a favor de la Cuarta Transformación. Con su permiso, señor presidente. Adelante, por favor. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por mi conducto, expresa su aceptación del dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, porque estamos a favor de la seguridad de las y los mexicanos. Señores diputados y diputadas de la derecha, lo que hoy aprobamos en este pleno no es la prórroga de 5 a 9 años, porque eso ya quedó aprobado en el Senado. Lo que discutimos hoy son adiciones planteadas por el Senado, como la Comisión Bicameral, el Fondo Permanente para mejorar las policías civiles en municipios y las entidades federativas. No se equivoquen los que hoy se rasgan las vestiduras con gritos de militarización. Estos reclamos háganselos a Felipe Calderón. Diputadas y diputados de la derecha, cuando por una irresponsabilidad no han sabido o no han podido cumplir con sus obligaciones de dar seguridad a sus gobernados. Caso Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, como ejemplo inmediato, en el municipio de Zapopan, recientemente aparecieron grupos fuertemente armados en un conocido centro comercial. Hicieron de las suyas. Y pregunto, ¿dónde estaban los policías estatales y municipales de Jalisco? Fueron las Fuerzas Armadas las que enfrentaron a estos grupos delincuenciales. Por otra parte, se restringe la acción de las Fuerzas Armadas, que a su desempeño se hará conforme a una doctrina policial civil, y que estas tareas serán apegadas
a los principios de la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, y sobre todo con respeto a los derechos humanos y a las comunidades indígenas y afromexicanas. Por otra parte, la Comisión Bicameral se creará y tendrá el único objetivo de analizar y dictaminar los informes semestrales de las tareas efectuadas por las Fuerzas Armadas con indicadores cuantificables y verificables, nada de ocurrencias y datos a modo que puedan distorsionar la realidad de la seguridad pública. ¿Esto qué representa, señores legisladores? Acepten o no la oposición, estamos hablando de un acto republicano al someterse el accionar de las Fuerzas Armadas al escrutinio de las y los legisladores de ambas cámaras. Rechazamos en forma tajante las expresiones que se han hecho en diferentes espacios de intimidaciones, ajustes de cuentas, prebendas o concertaciones con diferentes grupos parlamentarios opositores a los que conformamos la Cuarta Transformación. La mezquindad de ese análisis ligero y frívolo a nadie sirve en el debate de alturas que debe tener el tema de la seguridad pública y que el conjunto de la sociedad mexicana está observando. Y no pretendemos aquí hacer labores de profetizar sobre algo que en la vía de los hechos aún no sucede. Tampoco podemos caer en la tentación de confrontaciones estériles que solo dan mensajes equivocados a la sociedad en su conjunto de que todo está mal. Y precisamente porque no todo está mal, es que el día de hoy se analizó en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales la minuta que envía a la Cámara de Senadores para su dictamen. Después de múltiples discusiones, acuerdos y ajustes, surgió una contrapropuesta de las y los senadores a lo que originalmente fue enviado por esta Cámara de los y los diputadas. Consideramos que esto enriquece el actuar de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública y sobre todo sin violentar el marco constitucional y convencional. También se ha modificado la minuta original para que sea a partir del próximo 2023 en el que se establecerá un fondo permanente destinado a fortalecer las instituciones de seguridad pública de los estados y municipios. Compañeras y compañeros legisladores, todo lo anteriormente expuesto es que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del sentido positivo del dictamen que hoy se nos presenta y con ello este Poder Legislativo dará un mensaje de certeza y legalidad para actuar de las Fuerzas Armadas en lo que respecta a la seguridad pública en beneficio del pueblo de México. Muchísimas gracias por su atención, es cuanto, señor. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, todo lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador está mal hecho, pues los prianistas siempre dicen lo mismo, no aceptan que el presidente Andrés Manuel López Obrador está dando buenos resultados y es lo que les duele, pues el presidente en muy poco tiempo sí ha hecho varias obras, varios programas sociales que están beneficiando a la gente que estaba en el olvido con el prianismo. Y bueno amigos, pues hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido, el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias, buenas noches.